quiero hablar de esto, beneficios de la muerte de Jesús, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Dice así: si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo. Y esto es esencia del Evangelio. Esto es un mensaje de lo que es el Evangelio de Jesús. Esto es un ABC puro, es fundamento, es una doctrina fundamental del Evangelio, lo que te acabo de leer. Si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para Cristo. O sea, en otras palabras, si yo te hago esta pregunta, ¿qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Ahí nos da la respuesta a este texto, ¿no? Murió por nosotros. Y yo creo que lo lógico sería, si Él murió por nosotros, piense por un momento usted, ¿no sería lógico vivir para Él? Si Él murió para que yo tenga vida, ¿no sería lógico que yo viva para Él? Que parte de mi vida, o que mejor dicho, toda mi vida, se disponga al servicio a Dios. Cuando yo me encontré con la revelación de esta palabra, y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a orar a Dios y decirle: Señor, que tu palabra se nos revele al espíritu, al alma, al corazón, a la mente, a los pensamientos. Porque tal vez yo te estoy dando un concepto de lo que es el Evangelio, pero si no se te revela este texto, no lo vas a comprender con tu pensamiento lógico y humano. Necesitamos aquí poner un poco de nuestro espíritu, razonar espiritualmente, pensarlo espiritualmente. Pero cuando se me reveló este versículo al corazón, yo tenía 16, 17 años, un joven, un chaval, con muchas decisiones por delante que enfrentar y que escoger, que iban a marcar el rumbo de mi vida. Pero ahí con 16, 17 años, hice un compromiso delante de Dios y le dije: Señor, yo a partir de ahora quiero vivir para ti. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero que tú seas lo primero en mi vida. Quiero filtrar todas mis decisiones, todas mis acciones. Quiero que tú, Jesús, sea el filtro número 1 de todos mis pasos que me toque dar desde ahora en adelante. Y gracias a Dios, desde ese momento yo no conozco lo que es el fracaso. Porque si Cristo va delante de nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro escudo. Él es el que nos guarda, el que nos protege. Entonces, he tenido que tomar muchas decisiones difíciles, pero cada vez que tenía que escoger una decisión, siempre iba al filtro número 1 en mi vida, que es Jesús, porque ahora yo vivo para Él. Ahora mis decisiones no van a ser de acuerdo a mis impulsos humanos, de acuerdo a mis deseos humanos. Ahora mis decisiones van a pasar por lo que Cristo piensa que yo haga a partir de ahora. Por eso, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino ahora vivimos para Cristo. Y desde ese momento comenzamos a preguntar, o por lo menos yo le comencé a preguntar: ¿es tu voluntad que haga esto o aquello, Señor? Y si Él me daba el sí, actuaba. Si Él me decía no, muchas veces mi carne humana, mis sentimientos humanos, mis emociones humanas y mis deseos humanos querían sí, pero Dios decía no. Y aunque en el momento no lo podía entender humanamente, pero luego yo veía los frutos cuando Dios me decía no. Luego yo veía por qué Dios me había dicho que no. Entonces, ¿de qué manera nosotros nos beneficiamos de la muerte del Señor Jesús? Y hoy quiero que podamos ver, que podamos observar cuáles son estos beneficios que nosotros obtuvimos con la muerte de Jesús. El primer beneficio que nosotros obtenemos es que fuimos libres del poder de Satanás. Y hoy te estoy dando una enseñanza muy profunda, muy espiritual. ¿De qué me beneficia a mí lo que hoy vamos a recordar con estos símbolos? ¿De qué me beneficia la muerte de Jesús? Que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. Número 1, el beneficio más grande que yo obtengo es que fui libre del poder del diablo. Fui libre del poder de Satanás.
Y esto lo tengo que comprender, lo tengo que entender como un hombre y una mujer de fe que somos, como cristianos que somos. ¿Por qué? Porque hay cosas que suceden en la vida de un ser humano que no hay forma de arreglarlo, que no hay forma de solucionarlo, que usted lo va a intentar por su fuerza. Usted va a ir a profesionales, usted va a ir a personas estudiosas, muy formadas, pero esas personas no van a lograr traer una solución a tu realidad. ¿Por qué? Porque detrás de esa realidad, detrás de esa situación, hay un movimiento espiritual que se está moviendo, hay actividad satánica que se está moviendo y que tiene fuerza y tiene poder y tiene autoridad para destruir, tiene autoridad para trabar, tiene autoridad para hacer fracasar, para derrotar a una persona. Y no se puede derrotar ese poder satánico si no es por medio de recibir el beneficio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces yo puedo operar libertades del poder de Satanás cuando yo recibo el beneficio que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Entonces fuimos libres del poder de Satanás. Es el primer beneficio. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 13. Porque Él, o sea Jesús, nos rescató de las tinieblas satánicas y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesús, quien compró nuestra libertad con su sangre preciosa. Wow, me encanta este versículo. Jesús nos rescató de las tinieblas satánicas, nos rescató del poder del enemigo. Satanás nos tenía esclavizado, nos tenía atado espiritualmente. Eso es cuando la Biblia habla que estábamos en tinieblas, espiritualmente atados por Satanás. Pero cuando Cristo viene a morir por nosotros, allí en la cruz Cristo gana nuestra libertad. Dice, quien compró nuestra libertad con su sangre preciosa. Por eso hoy cuando vamos a recordar estos símbolos, la copa que significa la sangre de Cristo, esa sangre compró mi libertad del poder de las tinieblas. Me trasladó del poder del reino de Satanás. Ahora pertenezco al reino del Hijo de Jesús de Nazaret. Entonces no nos tenemos que olvidar de dónde Cristo nos sacó, porque muchas veces pasan los años y nos olvidamos de esto. Nunca nos tenemos que olvidar. Por eso es que nosotros, hay iglesias que lo hacen todos los domingos, hay iglesias que lo hacen una vez al año, cada mes. Nosotros lo hacemos cada mes, recordamos esto. Entonces cada vez que nosotros recordamos la Santa Cena, es ese recordatorio. Nosotros estábamos antes bajo el poder y las influencias de Satanás, pero ahora Cristo a mí me hizo libre con su sangre, compró mi libertad. Éramos esclavos de Satanás, estábamos al servicio del diablo, pero ahora Jesús, al morir en la cruz del Calvario, me hizo libre y me trasladó a su reino para que yo esté ahora al servicio de Jesús, al servicio de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando estamos en este punto es que ahora ya Satanás no tiene poder, no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Amén. Ahora el diablo ya no tiene poder y autoridad sobre mí. Por eso que yo me puedo plantar frente al poder satánico, pero ya no voy sin armas frente a él. Ya no puedo golpearlo a él, o sea, no puedo parar sus obras, porque si no tengo a Jesús es imposible parar sus obras. Pero como ahora yo ya tengo a Jesús, fui comprado por la sangre de Jesús, fui libre del poder, ahora yo puedo vivir en la autoridad del poder de Dios para frenar las obras de Satanás. Entonces ahora Él ya no tiene autoridad sobre mi vida, no tiene autoridad sobre mi casa, no tiene autoridad sobre mi matrimonio, no tiene autoridad sobre mis hijos, porque ahora yo vivo en el poder de Dios. Amén. Pertenecemos a Jesucristo y Él nos libró del poder de las tinieblas. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice: solo mediante la muerte se podía quebrantar el poder del diablo. Solo mediante la muerte de Jesús. Fue Jesús el que habilitó la autoridad máxima para la iglesia, para usted, para mí, para poder quebrantar el poder del diablo. Amén. Entonces no había otra forma, por eso es que Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y es la cruz la expresión más grande de amor. Posteé esto en mi historia de Instagram esta semana.
porque estaba preparando esto para compartir con vosotros. ¿Qué demostración más grande de amor fue la cruz? Porque ahí Jesús compra nuestra libertad, quebranta el yugo que nos ata y nos hace libre. En segundo lugar, la cruz nos beneficia, la muerte de Jesús nos beneficia, nos hace libre del poder del pecado. Primero, nos hace libre del poder del diablo. Segundo, nos hace libre del poder del pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 17 al 18. Antes eran esclavos del pecado, pero ahora obedecieron la enseñanza que se les dio. Ustedes fueron liberados del pecado. Romanos 6, 17 y 18. Fuimos libres del pecado. Entonces, ¿qué ganó Jesús en la cruz del Calvario para nosotros? No solamente nuestra libertad del poder de Satanás, también ganó nuestra libertad del poder del pecado. Y el pecado es nuestro peor enemigo. ¿Sabías eso? El pecado es nuestro enemigo más que Satanás todavía. Es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? Porque cuando yo peco, el pecado a mí me aleja de Dios y me condena al infierno. Me condena a la perdición eterna. Eso hace el pecado. El diablo no nos lleva al infierno. El diablo lo que hace es tentarnos, pero nosotros tenemos que acceder a las ofertas de Satanás para caer. Nosotros somos los que pecamos y tenemos que entender esto. Es muy importante. Entonces el pecado me aleja de Dios. El pecado alejó a Adán y a Eva de Dios en el huerto del Edén. Y desde ese momento nosotros quedamos separados de Dios. Quedamos lejos de Dios. Pero Jesús vino para reconciliar al mundo con Dios, reconciliar a las personas. Nosotros que por el pecado estamos lejos, separados de Dios, separados, inaccesibles de la presencia de Dios. Jesús vino para abrir un camino nuevo y vivo, dice la Escritura, ¿no? Jesús vino a la tierra, tomó nuestro lugar en la cruz, pagó la deuda que teníamos con Dios y nos liberó del poder del pecado. ¡Wow! Romanos capítulo 3, versículo 24 dice que nos liberó del castigo de nuestros pecados. No solamente nos libra de ser pecadores, también nos libra del castigo de nuestros pecados. Porque cuando yo peco, yo quedo en deuda. Y una deuda necesita ser cancelada, necesita ser pagada. Entonces, ¿qué hace Jesús? Paga nuestra deuda en la cruz. Cancela nuestra deuda. Era imposible que yo pueda pagar esa deuda con mi sacrificio, pero Jesús en la cruz paga con su muerte, con su sufrimiento, poniendo su cuerpo para ser sacrificado, paga mi deuda del pecado, el castigo de mi pecado. Entonces somos libres del poder del pecado. Y aquí quiero entrar a algo más profundo todavía en este punto. ¿Cuándo yo verdaderamente soy libre del poder del pecado? Cuando obedezco. Cuando yo comienzo a obedecer a Dios, es entonces ahí cuando comienza a actuar la libertad del poder del pecado. Y Pablo lo va a aclarar muy bien en el texto que hemos leído en Romanos 6, 17. Antes eran esclavos del pecado, pero obedecieron. Pero obedecieron. Ahí está la clave para tu libertad del pecado. Pastor, yo no puedo ser libre del pecado. Hasta que no aprendas a obedecer a Dios, no serás libre del poder del pecado. Entonces ahí está nuestra parte de colaboración con Dios. Yo tengo que obedecer a Dios. Entonces, por obedecer a Dios y obedecer sus enseñanzas, cuando yo hago eso, es ahí donde la libertad actúa sobre mi vida, sobre mi espíritu, sobre mi alma, y soy libre del poder del pecado. Entonces, la parte que nos toca hacer a nosotros en la salvación es la obediencia. Si tú no obedeces, lo que te voy a decir ahora es muy fuerte, pero es realidad. No hay salvación.
Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 dice que al obedecer ustedes quedaron libres de sus pecados. Aquí hay un fundamento apostólico, Pedro el apóstol, para establecer esto que te estoy enseñando. Al obedecer, ustedes quedaron libres de sus pecados. Entonces, ¿cuándo yo soy libre de las cadenas del pecado? Cuando comienzo a obedecer a Dios. No dice al creer. Y aquí voy un poco más profundo todavía. Y no quiero romper la teología de nadie, pero es la Biblia lo que te estoy hablando. Dice, no al creer, sino al obedecer soy libre. Porque el diablo cree también, pero no obedece. ¿Sabías eso? La Biblia lo dice, que el diablo también cree, ¿no? El diablo se sabe la Biblia de memoria. Es más, el diablo es mucho más puntual que todos nosotros. Llega primero a las reuniones y se va al último, porque siempre está buscando a quién destruir. Así que él es, si lo teníamos que catalogar, sería el cristiano número 1. De hecho, se disfraza como ángel de luz, dice la Biblia, ¿no? Es un lobo disfrazado de cordero. O sea que si él sería el cristiano, si lo tendríamos aquí personificado el diablo, él sería el cristiano más brillante ante los ojos humanos. Pero no se trata de creer, se trata de obedecer. Amén. Dice, al obedecer ustedes quedaron libres del pecado. Primera de Pedro 1:22. Hebreos 5, capítulo 5, versículo 9. Jesús es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Otro texto más. Jesús es fuente de salvación. ¿Cuándo Jesús es mi Salvador? Cuando yo le obedezco a Él. Si no, Jesús no es mi Salvador. Entonces no alcanza con creer solamente que Dios existe. No basta solo con creer que Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Es necesario obedecer. No basta solo con confesar con nuestros labios que Jesús es nuestro Salvador, sino que hay que obedecerlo. Yo puedo confesar, gracias Jesús, tú eres mi Salvador, pero si yo no lo obedezco, simplemente estoy dando el paso, el primer paso de estar convenciéndome de que Cristo es mi Salvador. Pero sin embargo, cuando yo lo confieso, lo creo y lo obedezco, me entrego de lleno. Por eso yo me convertí al Señor a los 15 años. El primer día me convertí al Señor. El primer día le dije, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Lo confesé con mis labios, lo creí. A partir de ese día me entregué de lleno a Dios y comencé a servirlo a Él. Porque hay que obedecerlo. Y tuve que dejar muchas cosas de mi vida, poco a poco, acciones que desobedecían a Dios. Pero como Él es mi Salvador, como Él me hace libre del pecado, yo me disponía a obedecerlo. Entonces, para ser salvo no basta solo con confesar y creer con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, sino también es necesario obedecerlo. Hay que obedecerlo. Entonces, cuando Pablo dice cuidad vuestra salvación, lo que Pablo está diciendo, en otras palabras, la única forma de mantener la salvación viva y activa en nuestras vidas es caminar una vida obedeciendo a Jesús. Y para los que quieren más fundamentos bíblicos, más fundamentos teológicos, te regalo 3 versículos más. Mateo 7:21 dice, solo entrarán al cielo aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Solamente van a entrar al cielo los que obedecen al Padre, los que hacen la voluntad de Dios. Romanos 2, capítulo 2, versículo 13. Dios no considera justo a los que oyen la ley. O sea, yo conozco la Biblia, conozco porque la he leído. He escuchado tantas predicaciones, tantos sermones. Pero Dios no considera justo a los que escuchan tantos sermones, tantas predicaciones, a los que se conocen la Biblia, sino que verdaderamente a aquellos
que cumplen la ley, que la obedecen. Y Santiago capítulo 2 versículo 24, Dios aprueba a un hombre no solamente por la fe que tenga, sino también por lo que haga. Entonces, mi fe tiene que ir acompañada con mis acciones. ¿Me estoy explicando? ¿Me está entendiendo? Entonces, no alcanza solo con creer, sino con hacer, con caminar una vida con obediencia a Dios, porque ahí es donde verdaderamente es la evidencia de mi salvación. Entonces la obediencia es esencial para nuestra salvación, porque si no obedecemos, no vamos a entrar al cielo. Y perdonadme si he herido la teología de alguien, pero te estoy hablando la palabra del Señor. En tercer lugar, otro de los beneficios que Jesús ganó en la cruz es que fuimos libres de la condenación eterna. Número 1, fuimos libres del poder de Satanás. Número 2, fuimos libres del poder del pecado. Y número 3, fuimos libres de la condenación eterna. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, esta palabra en el original griego es obedece, para que todo aquel que obedece a Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Mas tenga vida eterna. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, yo puedo obtener la libertad eterna, puedo ser libre de la condenación eterna. Jesús murió para librarnos del infierno. Todo aquel que en Él cree, que es obediente a Él, el mismo Juan nos va a explicar unos versículos más adelante, en el versículo 36 del capítulo 3 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Mira que pareciera que hay una contradicción, pero en realidad lo que Juan va a hacer es afirmar el concepto de la obediencia para poder tener la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece, y aquí pareciera un juego de palabras, pero en el original la palabra cree, recuerda esto, en este texto, en este contexto, tiene que ver con obediencia. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Entonces, a los ojos de Dios, desobedecer es igual que no creer. ¿Qué sería lo opuesto a creer? Les hago esta pregunta. ¿Qué sería lo opuesto a creer? No creer. Si yo me baso en este texto, lo opuesto a no creer sería desobedecer. Y fijaros que no hay una palabra intermedia entre obediencia y desobediencia. ¿Alguien conoce una palabra intermedia entre desobediencia y obediencia? No existe ningún concepto en esta vida en el medio de estas dos palabras. O somos obedientes o somos desobedientes. Fijaros que cuando hablamos de caliente o tibio hay un término intermedio, ¿verdad? ¿Cuál es el término intermedio? Entre caliente y frío. Tibio. Pero cuando la Biblia habla de obediencia o desobediencia, no hay ningún término intermedio entre ellos. O somos obedientes o somos desobedientes. Entonces, el no creer significa igual en la Biblia que no obedecer. Ser desobedientes. Entonces, la clave está en el obedecer. Y es la parte que nos corresponde a nosotros para ser salvos. San Juan capítulo 8, versículo 51 dice: el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. ¿Qué quería decir
el apóstol Juan con esto? Que el que obedece la palabra de Dios jamás morirá. Lo que está diciendo en esta palabra, en esta enseñanza, es que el que obedece constantemente a las enseñanzas, la palabra de Dios, la pone en práctica en su vida, esa persona cuando muera pasa directamente al cielo. Pasa de muerte a vida, dice la Escritura. O sea, nos vamos a la eternidad. No nos vamos para el infierno, nos vamos a la eternidad. ¿Por qué? Porque me hace libre de la condenación, Jesús. ¿Me hago explicar? Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27. Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, ay, ¿en dónde se está metiendo, pastor? Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, solo nos queda esperar el juicio terrible. Qué clara que es la Escritura. Pero todos los que estamos aquí decidimos obedecer a Dios, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si yo decido seguir a Jesús y si entiendo que Cristo murió por mí, lo más lógico sería vivir para Él, entregarnos a Él. Cuarto, fuimos bendecidos con la amistad con Dios. Cuarto beneficio. Primero, fuimos libres del poder de Satanás. Segundo, fuimos libres del poder del pecado. Y tercero, fuimos libres de la condenación eterna. Y cuarto, fuimos bendecidos con la amistad con Dios. En otras palabras, fuimos reconciliados. La cruz nos reconcilia con Dios. La sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz nos reconcilia, nos vuelve a acercar a Dios y establecer una amistad con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10, 11 dice: nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Wow! Estábamos lejos y separados, pero Jesús nos acercó. Jesús vuelve a restablecer. Nuestra amistad con Dios quedó restablecida, dice la NTV, por la muerte de su Hijo. Ese Dios que era inalcanzable, ese Dios que era inaccesible, donde solamente el sumo sacerdote, como lo leemos en el Antiguo Testamento, una vez al año podía acercarse, pero solamente un ratito, no podía estar todo un día entero, un ratito solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo para conectarse con la presencia de Dios, para tener comunión con Dios. Pero eso se acabó cuando Jesús murió. La comunión no era permanente hasta la muerte de Jesús, pero desde que Cristo murió por nosotros, a partir de ese día nosotros podemos acercarnos con libertad a Dios. A partir de ese día nosotros podemos venir a la presencia de Dios, tal cual como estamos, con nuestros errores, con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestras incertidumbres, venir ante sus pies, traer todas nuestras cargas a Él. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice que la sangre que Jesús derramó al morir nos permite tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Es por eso que nosotros, cuando nos arrodillamos, cuando levantamos nuestras manos al cielo, cuando cerramos nuestros ojos y comenzamos a cantar una alabanza y una adoración, automáticamente nosotros podemos comenzar a sentir la presencia de Dios. Ya no necesito a un sumo sacerdote. Usted no necesita del pastor para que lo conecte a la presencia de Dios. Usted ya no es necesario que yo esté aquí diciendo ninguna palabra para que usted se conecte. Usted mismo puede venir a la presencia de Dios, levantar sus manos y conectarse con Dios y comenzar a sentir la presencia de Dios sobre su vida. Y esa presencia es tan hermosa, esa presencia es tan linda, esa presencia es tan transformadora, que muchos de nosotros venimos los domingos derrotados, cansados, fatigados, cargados, sin ganas muchas veces de seguir luchando y peleando las circunstancias que se nos presentan en esta vida, pero salimos de la iglesia
transformados, salimos con ganas de emprender nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque nos hemos conectado con la presencia de Dios. La presencia, el Espíritu de Dios trajo un renuevo a nuestro interior, a nuestro corazón, y salimos cambiados y transformados. Es por eso que nosotros tenemos, iglesia, que aprender a aprovechar estas oportunidades. La sangre de Jesús que derramó al morir nos permite tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Pues cuando Jesús murió, abrió la cortina, rompió el velo que nos impedía el paso, y por medio de él podemos acercarnos a Dios. Y esto que te acabo de decir es el quinto beneficio. Somos bendecidos con la presencia de Dios. A partir de ese momento, tú y yo podemos gozar, y en cualquier lugar podemos sentir la presencia de Dios. Pero estamos tan vacíos de la presencia de Dios. No podemos sentir su presencia. No podemos conectarnos con su presencia muchas veces. ¿Por qué? Porque estoy esperando de la espiritualidad del otro. Nunca esperes de la espiritualidad del otro. La espiritualidad del otro no tiene que ser tu motor que enciende tu espíritu cada día, que activa tu espíritu cada día. Nosotros personalmente tenemos que acercarnos a la presencia de Dios. Y luego otros se contagiarán, verán, querrán, sí o no, tal vez sí, tal vez no. Pero nuestra responsabilidad es personal, acercarnos a Jesús. Tú no vas a ser salvo porque yo sea salvo, o porque tu esposo o tu esposa sea salva. La salvación es tan personal. Mi esposa no me va a llevar de su mano al cielo. Quien me va a llevar de su mano al cielo es Jesús. Yo no soy la puerta para que ella entre al cielo. Jesús es la puerta para que entre al cielo. Por eso hoy necesitamos reencontrarnos con Jesús. Necesitamos entender estos beneficios y hacerlos prácticos. Jesús lo dejó a disposición, porque de tal manera amó al mundo que Dios entregó a su Hijo Jesús y lo dijo: aquí lo tenéis a disposición. Este va a ser el sacrificio que va a volver a reconciliar al mundo conmigo. Y para eso Jesús vino. Con esa misión Jesús vino a la tierra, para traer todos estos beneficios. ¿Cuántas cosas cambiarían a nuestro alrededor si ponemos en práctica estos beneficios? Esta palabra que te acabo de compartir. Yo quiero invitarlos a ponerse.